Buenos días, quien les habla es la estudiante Salazar Estrada Eva Ester. Para comenzar con la entrevista, ¿nos podría brindar sus nombres y apellidos completos, su edad y su nivel de estudio académico? Bien, mi nombre es José Luis Oscuinjante, tengo 50 años, varón, nivel educativo superior. Muy bien, como primera pregunta que le vamos a hacer es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, con relación a la pregunta 1 que me acabas de hacer, eh, durante esos 10 años de gobierno en la que Alberto Fujimori gobernó, al inicio hubieron algunos problemas económicos debido al shock económico que implantó. Los precios subieron, pero con el paso del tiempo todo se solucionó. Hubo algunos problemas ligados, ¿no?, a nivel nacional relacionado con el autogolpe del 92-93 y posteriormente vimos cómo el aspecto que vivíamos con Sendero Luminoso se solucionó capturando a Abel Guzmán y posteriormente ya sabemos cómo terminó este gobierno, pues, ¿no?, con la difusión de los Vladivideos, pero en general podemos decir que al inicio el gobierno empezó bien. Era necesario lo que era el autogolpe, porque seguro que se veía en los periódicos, los congresistas no aplicaban o colocaban obstáculos para la lucha contra el terrorismo, y en el segundo gobierno ya todo cayó de mal en peor, pues, ¿no? Corrupción enquistada, las instituciones que hasta hoy en día están debilitadas, pues. Como segunda pregunta vendría a ser, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, con relación a la pregunta número 2, en la primera vuelta y en la segunda voté por Mario Vargas Llosa, ¿no?, porque su plan de gobierno mencionaba lo que era el shock económico, mientras que Alberto Fujimori en el plan de gobierno no lo mencionaba. Entonces, mi decisión fue votar por Mario Vargas Llosa porque ese shock económico era necesario para enfrentar el problema de la hiperinflación que veníamos del gobierno de Alan García. Entonces, cuando gana Alberto Fujimori, implanta el shock económico que tenía propuesto Mario Vargas Llosa. Por lo tanto, fueron efectivas. Al inicio sí se van a ver las consecuencias, ¿no?, de un shock económico en los que los precios se elevan, pero luego van a bajar. Por lo tanto, puedo decir que sí, fueron efectivas, y esa, digamos, línea económica que hemos llegado desde esa época hasta hoy en día se mantiene. Y bueno, vienen a ser agregados con otros aspectos, ¿no?, tratados de libre comercio que han mejorado la economía del Perú de algún modo. Como tercera pregunta es, ¿qué tipos de políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Con relación a la pregunta 3 sobre los programas sociales, yo recuerdo dos. Uno de ellos viene a ser Foncodes, que se encargaba de dar apoyo a la infraestructura, y el más conocido, creo, es el PRONA, que era un programa que permitía ayudar a los comedores populares, ¿no? Y sabemos que los comedores populares apoyan y ayudan a combatir la desigualdad eh, que hay en el Perú, especialmente en los lugares de pobreza y pobreza extrema. Como cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Con relación a la pregunta 4, podemos decir que grupos paramilitares como el Grupo Colina, y estos grupos
paramilitares actuaron de forma errónea, ¿no? Y ahí vemos la masacre de la Cantuta, de Barrios Altos. Podemos decir que de algún modo actuaron mal, pero también tenemos que decir que se crearon grupos como el GEIN, ¿no? Un grupo policial que fue el que capturó a Abimel Guzmán. Y yo tengo opinión acerca de eso, ojo, de acuerdo a lo que he leído, que he escuchado, Alberto Fujimori no sabía que habían capturado que el GEIN había capturado a Abimel Guzmán Reynoso, líder del Sendero Luminoso. Y por otro lado, también tenemos lo que es el MRTA, ¿no? Con relación a las acciones tomadas, por ejemplo, cuando se tomó la Embajada de Japón, que vemos que era necesario rescatar a aquellas personas que estaban secuestradas, y si hubo bajas por parte de las fuerzas o por parte del MRTA, digamos que de algún u otro modo eso iba a suceder. Pero podemos decir que esa lucha aún no ha terminado, porque hoy en día hay grupos narcoterroristas que están en la selva y que el Estado no tiene presencia tampoco en esos lugares y tampoco da, digamos, apoyo, tiene presencia en los lugares donde se originaron estos movimientos. Pues como sabemos, Sendero Luminoso surge en Ayacucho, en los lugares más abandonados por el Estado. Como quinta pregunta, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Bueno, con la pregunta 5, era necesario un control natal, pero no era la forma. Las esterilizaciones forzadas vienen a ser unos delitos de lesa humanidad, podemos mencionarlo de esa forma, ¿no? Que van contra los derechos de la persona. Por lo tanto, no era la manera, no la otra manera, siempre la que menciona es seguir la vía educativa, informando, otorgando métodos anticonceptivos necesarios para dar un control natal, un control del programa familiar. Como sexta pregunta, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Creo que el gobierno y su mano derecha, que era Vladimiro Montesinos, y como salió en los periódicos de esa época, controlaron a los medios de comunicación, a canales de televisión, América Televisión, por ejemplo, Panamericana, en Frecuencia Latina, creo, si no me equivoco, y también algunos periódicos chicha, ¿no? Que soltaban noticias y trataban de desviar la problemática política y social que se vivía en esa época. Por lo tanto, la libertad de expresión, de algún otro modo, no permitía que se le criticase al gobierno de Alberto Fujimori. Y hasta hoy en día hay ciertas, digamos, disparidades de opinión acerca de aquellos canales de televisión. ¿No? A pesar que ya tienen nuevos dueños o han vuelto a sus dueños originales, cuando fueron comprados, trastocó lo que viene a ser la democracia y la libertad de opinar y hablar en contra de un gobierno. Muy bien, como última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? En tu última pregunta, todos sabemos que los eventos que llevaron a la caída de Fujimori, uno viene a ser el enquistamiento de la corrupción en diversas instituciones que no se sabía, ¿no? Y el hecho principal viene a ser la difusión de Vladivideos, donde aparece Vladimiro Montesinos comprando gente, comprando congresistas para pasarse a su bando, no, es decir, congresistas de oposición,
Y bueno, Fujimori sabía de estas prácticas porque era su mano derecha. Cuando dice que no, podemos decir que está mintiendo, pero no puedo asegurar ello. ¿Y qué consecuencias tiene esto en el país? Bueno, las instituciones se corrompieron. Hasta hoy en día hay ciertos atisbos de corrupción en instituciones estatales. La democracia en el Perú es débil. No se trató de instaurar, digamos, luego los gobiernos de Valentín Paniagua, pero en estos años igual, la democracia es débil. ¿Cómo podemos saber ello? Hemos tenido más de 5 gobiernos en estos últimos años. Gracias.